Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, al culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Hoy domingo 14 de mayo del 2023. Es nuestro anhelo siempre de que a través de la alabanza, la exposición de la palabra, sean los valores del reino transformando nuestras vidas. Hoy continuamos con la serie de mayo, Choque de Reinos. Cristo venció. Desde ya preparemos nuestros corazones para lo que sin duda Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es tiempo de juntar a los niños y niñas en casa para que puedan ser instruidos en la palabra de Dios a través del material que con mucho cariño prepara la Academia Bíblica para bendición de sus vidas. Nuevamente seamos todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Buenos días a todos, a mis niños y mis niñas especialmente. Hoy es un día súper especial. ¿Quién me dice qué día es hoy? Sí, es el Día de la Madre, tienen toda la razón. Y por eso hoy vamos a decir, amo a mamá. En la Biblia, en Proverbios 1:8, dice que no debemos ignorar lo que nos enseña nuestra madre. Eso quiere decir que tenemos que poner atención en lo que nos dice, que tenemos que tener cuidado con lo que ella nos quiere inculcar, lo que nos quiere enseñar. Y todo eso nosotros tenemos que aprenderlo. ¿Saben que nuestra mamita es un regalo de Dios? Es algo especial que Dios nos manda para que de alguna forma esté con nosotros, nos apapache, pero también nos guíe en nuestro camino. Sabemos que en el mundo hay mamás distintas. Hay también abuelitas que son mamás también, ¿no es cierto? O a veces papás que tienen el rol de madre. Hay que reconocer que ninguna mamá es igual a otra en el mundo. Y también tenemos que ver que hay, por ejemplo, las mamás aventureras. O aquellas mamás que les encanta cocinar. Hay mamás que tienen diferentes empleos también, ¿no es cierto? Pueden ser desde policías hasta astronautas. Pero ¿saben una cosa? En la Biblia dice algo lindo, que nosotros tenemos que aprender de lo que nuestra mamá nos enseña, como sea nuestra mamá, ¿no es cierto? Eso nosotros tenemos que saber y entender. Nuestras mamás y nuestras abuelitas han vivido un poco más que nosotros y han tenido experiencias distintas a las nuestras o tal vez muy parecidas. Y es por eso que en la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender también de esas experiencias. Para esto nosotros tenemos que saber que debemos entonces escuchar a mamá y luego procurar hacer lo que ella nos dice. Como cuando nos dice que nos sentemos a hacer nuestras tareas, por ejemplo, o que tal vez ayudemos en las tareas del hogar, o inclusive lavar los platos. Pero ojo, no solamente tenemos que colaborar el día de hoy en las tareas del hogar, sino siempre, porque todos somos responsables de nuestra casa. Y finalmente hoy vamos a reconocer y vamos a dar un abrazo especial a nuestra mamita. Vamos a decirle cuánto le amamos y cuánto le agradecemos a Dios por tenerle en nuestra vida. Gracias por existir, mamitas de todo el mundo. Que les vaya muy bien y que sean su vida llena de bendiciones. Finalmente, nuestra hoja de trabajo va a ser algo especial para mamá. Completa las actividades. Que tengan un precioso día y mimen mucho a su mami. Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía. Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita.
golpe de espada, es la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Buenos días, queridos hermanos. Reciban un saludo cariñoso aquí en el país Ecuador y en todo el mundo donde nos visualizan. Esta mañana es preciosa, es hermosa y la palabra de Dios llega a cada uno de nuestros corazones. Siempre una pequeña oración introductoria antes del inicio de la predicación. Bendito Jesús, te damos gracias en el nombre tuyo. Te damos gracias, Padre, por todo lo que eres y por todo lo que haces. En tus manos, Señor, este tiempo lo entregamos con profundo amor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pues a manera de introducción, estamos tratando el tema de la parte de la guerra, del choque entre el adversario y el ambiente espiritual tomados de la mano del Señor. Se hizo una introducción muy interesante la semana pasada y ahora quiero enfocar una palabrita que es tan importante cuando se trata de reprender espíritus inmundos, espíritus de las tinieblas. Se llama la palabra autoridad. Por eso el tema, cuando Dios da autoridad espiritual, cumple. El ser humano en general está protegido por Dios. Todos los seres humanos estamos protegidos por Dios, todos. Y más aún los creyentes, los que creemos en el Salvador del mundo, en el Mesías de la palabra. Estamos protegidos de una manera diferente, especial, por la sangre de Cristo, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por el sello del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas, por la cobertura de los ángeles de Dios en toda circunstancia, en todo tiempo, por las oraciones al Señor y al Espíritu de Dios, y todo sobre la base de la fe que ustedes y yo profesamos a nuestro Señor Jesucristo. Todos los hermanos en Cristo de las iglesias del mundo debemos entender cuál es nuestra identidad y nuestra posición bíblica en Cristo Jesús. ¿Cuál es la posición que tenemos al ser nombrados hijos de Dios? Al ser pueblo especial, un pueblo santo, llamado para buenas obras. ¿Cuál es la posición, cuál es la identidad que tenemos frente a los espíritus de las tinieblas? ¿Cuál es el fundamento que Cristo
entregó en la iglesia y para la iglesia, la entregó en la cruz del Calvario diciéndonos, son libres. Quiero decirles que no podemos ser el gran yo soy, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Somos la luz de la tierra. Somos la luz del mundo. Somos prisioneros de Cristo. Qué hermoso, qué lindo. Prisioneros de Cristo. Hemos sido justificados y perdonados en el madero. Por eso el mensaje de la cruz es de libertad, de salvación. Y el acta de decretos que tenía Satanás en contra de usted o contra de mí, el acta de decretos, fue anulado por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo colgado en el madero y luego resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y en el madero, ustedes y yo fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de Jesús. Debemos comprender los cristianos que la autoridad de nuestro Señor Jesucristo fue entregada con liberalidad, con amor, con entrega. Y fue entregada para que ustedes y yo le usemos. Es decir, que la autoridad espiritual dada por nuestro Señor Jesucristo para sus hijos, para su iglesia, ese regalo precioso, tenemos que usarlo, porque no estamos en nuestras fuerzas, sino vivimos en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, en su palabra y en su protección todo el tiempo. Lea conmigo Lucas 4, versículos 31 al 37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Palabra de Dios. Si estamos identificados con el Señor, debemos saber que Él nos entregó autoridad sobre los espíritus inmundos. Si estamos identificados con el Señor y con Dios, debemos conocer y entender que Dios nos dio la autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los espíritus de las tinieblas, aquellos que vinieron a atormentar a los seres humanos, aquellos que vinieron a causar daño muchas veces a los seres humanos, aquellos que abren puertas en su vida, abren puertas al vicio, abren puertas al sexo ilícito, abren puertas al engaño, abren puertas a la mentira, abren puertas a la pornografía, abren puertas al sexo inmundo, al odio, al rechazo, al temor, a la ansiedad, a la opresión, a la depresión, a la angustia, que abren puertas, es decir, que dan cabida en sus vidas por medio de diferentes factores. Aquellos que cayeron en pornografía porque entregaron su vida a estar viendo pornografía día y noche, y los espíritus inmundos de sexo ilícito ingresaron en el alma de aquella persona. Pero los que estamos identificados con el Señor, tenemos toda la autoridad que nos dio Él para reprender
a esos espíritus y a esas huestes de maldad. Debemos comprender que los enemigos de los cristianos en general es el mundo. El mundo con toda su presentación, el mundo donde todo lo que es malo para ellos es bueno y todo lo que es bueno para ellos no sirve. El mundo que dice que el aborto es permitido, que el sexo libre en los colegios y en las escuelas es libre, no es ningún problema. El mundo que justifica las violaciones, el mundo que justifica las mentiras, el mundo que justifica a todos grupos LGBTI, etcétera, grupos que desconocen lo que la palabra de Dios ordena y manda sobre sus vidas. La carne es nuestros apetitos carnales, nuestros deseos que están sobre lo que Dios quiere. Nuestra carne que es la que domina nuestra ira, nuestra ambición, nuestro deseo, nuestro amor al dinero. Nuestras cosas que buscamos para satisfacer las necesidades personales a costa de cualquiera. Y por ello, en ese deseo puedo matar, puedo destruir al que me esté estorbando, porque yo deseo cumplir mis propósitos. Y también el diablo, es decir, el mundo, la carne y el diablo, enemigos del cristiano. Y el diablo poniendo el pie tras trabillas, zancadillas. El diablo está como león rugiente atrás del cristiano para devorarle. Atrás del cristiano que no está comprometido, atrás del cristiano que dice ser cristiano, pero no es cristiano por sus actos. Y esto no suele, o que no suene acusación, porque muchos podemos ir a la iglesia, muchos podemos congregarnos, muchos podemos leer la Biblia, pero realmente nuestra vida no está centrada en el centro principal, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Padre. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos entender que somos cristocéntricos, que nuestra vida tiene que ser basada en Cristo Jesús, que nuestros pasos tienen que ser dados en base a Cristo Jesús, que nuestras decisiones deben ser basadas en la oración, en la comunicación con el Señor y asumir su dirección cuando estamos tomados de la mano, encomendados al camino de Dios. Él sabrá cómo nos guía y cómo hace que se cumplan las necesidades que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Se cumplirán en la voluntad de Dios. Cristocéntrico es tener a un rey que gobierne mi vida. Yo quiero que Cristo siga gobernando mi vida, que Cristo siga moldeando mi vida, que Cristo siga mejorando mi vida, que Cristo siga sacando la basura de mi vida, que Cristo sea el que me sane, el que me levante, el que me restaure. Y yo quiero seguirle y creerle y confiar solamente en Él. El diablo quiere gobernar su vida. El mundo quiere atraerle hacia el diablo con deleites y entrando en pecados. El diablo quiere ser el rey de reyes en su vida. Y me refiero a aquellas personas que están en oscuridad. Me refiero a aquellas personas que están en drogas. Pero hay un Dios salvador. Hay un Dios que bota boyas como que fuera un gran velero en el mar, botando salvavidas para que la gente se las tome. Salvavidas que dicen amor, que dicen esperanza, diciendo que aquí estoy. Yo soy el que quiero restaurar tu vida. Y puedes dejar la pornografía, puedes dejar la prostitución, puedes dejar el sexo ilícito, puedes dejar la droga, el alcohol. Si tú amas a Jesús y si tomas el único camino de verdad y de vida, que es Cristo Jesús nuestro Señor, Él va a restaurar tu vida, Él va a levantar tu vida y Él va a gobernar tu vida. Y todo espíritu inmundo, por el poder de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, será echado fuera por el poder de su nombre. No podemos ser doblegados por la carnalidad. Por eso la palabra de Dios en Santiago 4:7 dice: sométase a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Y qué es someterse? Es decirle: Señor, heme aquí. Mi vida yo te entrego. Heme aquí, Señor. Mi uniforme está desgastado. Mi uniforme está roto.
Mis zapatos están llenos de polvo. Estoy con baja estima, Señor. Me siento derrotado. Me siento rechazado. Vivo angustiado. Vivo temeroso. Confía en Jehová y haz el bien. Sométete a Dios. Significa entrega tu corazón. Entrega tu vida. Porque es el buen pastor. El que dio la vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La misión de Jesús. En esa misión estaba tu nombre escrito. Estaba tu casa escrita. Estabas tú que estás ahí con problemas. Y hoy el Señor te está llamando y te está invitando a ser parte de un reino de luz, de esperanza, un reino de vida eterna, un reino que se acerca cada día más a la tierra y que nosotros estamos esperando su pronta llegada. En los versículos 32 y 35 que acabamos de leer de Lucas 4, mire el 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Jesucristo hablaba con autoridad. Era tal la fuerza de sus palabras que los demonios le tenían temor. Ya estás aquí, Jesús de Nazaret, tú nuevamente, vete de aquí, no quiero que estés aquí. Así lo dice el Espíritu. Porque la autoridad que Jesús tenía nos enseña que nosotros la pongamos en práctica. Estamos con autoridad. Tenemos autoridad para la lucha espiritual, para reprender espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Por eso hay que estar sometidos a Dios. Por eso cada día es un día de perdón. Por eso cada día es un día de esperanza. Por eso cada día es un día de empezar de nuevo con el Señor. Es un día de decirle: Señor, te amo con mi corazón. Y hago tantos intentos y solamente en tu poder puedo hacerlo, Señor. La autoridad viene del amor de Cristo en nuestras vidas y el reflejo de ese amor en nuestras vidas a través de lecturas de la palabra. No de lecturas de redes sociales constantemente, como es la modalidad ahora, en donde podemos dar tiempos para estar en un celular y muy poco tiempo a veces para leer una carta, una lectura bíblica. Y ese es donde está la autoridad. Cuando el diablo ve que estamos sometidos a Dios, cuando el diablo ve a un hombre y a una mujer que dobla sus rodillas, el diablo huye por el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 35 vuelve Jesús y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. El Señor no necesitaba nada más cosas. Sus autoridades, su poder, el Espíritu Santo de Dios. Cállate. Y el Espíritu Mundo estaba afuera. Y eso nos enseña. Y Dios nos ha dado autoridad como iglesia, hermanos, en Cristo. A todos sus hijos nos ha dado la autoridad para reprender espíritus inmundos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En donde hay libertad y en donde hay victoria. Aleluya. Jesucristo, hermanos, vino a deshacer las artimañas del diablo. Jesucristo vino a romper las ataduras que nos tienen cargadas como grilletes espirituales, caminando con odios, con rechazos y con resentimientos, y el diablo está frotándose las manos cuando nosotros le damos gusto a él y no le damos gusto al Rey de Reyes, que dice amor, perdón, paz, que es diferente al odio, que es diferente al rechazo, que es diferente a la rebeldía. El Señor le quitó la autoridad al diablo. El Señor deshizo las artimañas del diablo, derrotándole una y otra vez con autoridad, como dice la palabra de Dios
en Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabra de Dios. Tentado en el desierto Jesús, y lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, cuando estamos en derrotas, asoma el diablo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aleluya. Y ahí, en esta lucha espiritual con el espíritu inmundo, en el versículo 8, cierra Jesús diciendo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabra de Dios, aleluya. Iglesias usted que me está escuchando, usted que quizás es por primera vez que escucha prédicas relacionadas a la lucha espiritual, usted que sabe de la lucha con espíritus inmundos pero tiene temor, que tiene miedo, que lo ve científicamente y duda al Señor de la palabra de Dios, usted no puede dudar de la palabra de Dios. Lo que usted tiene que hacer es aceptar la bendición que viene a través de su santa palabra. La autoridad que Dios ha dado fue dada a sus hijos. Y ustedes y yo somos hijos ¿de quién? Somos hijos de Dios. Por la gracia de Dios, cuando le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando doblegamos nuestra cerviz, cuando bajamos nuestro orgullo y entramos en el camino de la humildad y entendimos que somos hijos de Dios, el Dios viviente, el Dios de la tierra, el creador del cielo y de la tierra, aquel que hizo el agua, las montañas, los ríos y todo lo que existe. Somos hijos de Dios completamente. Y una enseñanza en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Palabra de Dios, aleluya. Jesucristo en su ministerio sabía que un día tenía que volver donde su Padre. Jesucristo en su ministerio sabía que tenía que estar preparando a sus discípulos, porque esto era para toda la vida. Porque hasta que Él venga, ellos tendrían que compartir y enseñar lo que Él les había enseñado. Y tenían que usar la autoridad, con la autoridad que Pablo hacía sus recorridos por las iglesias del perseguidor de cristianos, gran Pablo, y estuvo ahí con la autoridad de Cristo, evangelizando al mundo en donde a Él le tocó vivir. Jesucristo sabía que un día volvería a su Padre y por eso delegó su autoridad a la iglesia. A usted que está viéndonos tras la pantalla de cristal, a usted, justamente a usted que no creía que Dios le dio la autoridad. Usted que dice que quizás de la iglesia no le toman en cuenta, pero Jesucristo le dio a usted le está diciendo y les dijo: he aquí os doy
potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Victoria, porque el Señor es quien pelea la batalla. Aleluya. Dele autoridad a sus hijos, a sus ungidos, a su pueblo. Bueno, pero hay hijos como en todo lado, ¿no? Hay hijos que son muy proactivos, hay otros hijos que son solo oyentes, hay otros hijos que solamente están viendo y que no actúan. Pero Dios dejó la autoridad a su pueblo para que ellos en su nombre prediquen la palabra de Dios, para que ellos sanen a los enfermos y expulsen a los demonios en el poder de su nombre. Aleluya. Él no dio solo autoridad a los 12 discípulos. Él dio autoridad a los 70 y a toda la iglesia. Él nos dio autoridad a todos. Después de estas cosas, Lucas 10, 1 y 2, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan de sanidad interior? ¿Cuántos necesitan de una palabra para sanar heridas desde el vientre de mamá? ¿Cuántos necesitan, cuántos hijos de Dios, cuántos cristianos necesitan ser restaurados porque en su niñez fueron maltratados por padres, por madres? ¿Cuántas mujeres tienen rechazo porque fueron violadas? ¿Cuántas mujeres tuvieron que abortar obligatoriamente y cometieron muertes y asesinatos? ¿Cuántos hombres hemos sido así desde pequeños, metidos en líos, en problemas? Y el Señor delegó una autoridad para que los hijos de Dios ayudemos a aquellos que están en dificultades, aquellos que no pueden salir de su angustia, aquellos que están pegados a la medicina, y están pegados a la pastilla, que están pegados a la religiosidad. Y el Señor nos dice: yo les doy toda autoridad para que en el nombre de Jesús echen todo espíritu inmundo que se opone al conocimiento de Dios, derribando toda fortaleza que se opone a Cristo. Hermanos en Cristo, el creyente tiene autoridad para pisotear al enemigo. Por tanto, use la autoridad de Dios y entienda qué significa, qué es la autoridad de Dios, cómo es su vida, su relación con Dios. ¿Usted tiene autoridad? ¿Cree tener autoridad en Dios? ¿Usted lee la palabra de Dios? ¿Usted confía en el Señor? ¿Usted cree en el Señor? Usted entregó su vida al Señor completamente. Si algún creyente esta mañana no ha puesto su fe en Jesucristo y sigue en delitos y sigue en pecados y no ha sido investido de la autoridad del cielo, va a fracasar en el intento de echar espíritus inmundos. A eso se llama autoridad. Autoridad es cuando usted, ejemplo, el policía de tránsito tiene la autoridad de levantar la mano y de parar a los vehículos, y usted tiene que parar porque él representa la ley, porque él tiene un uniforme, porque él tiene su indumentaria y su conocimiento para mandar el tráfico o alterar el tráfico o parar el tráfico, y usted lo respeta porque tiene autoridad. Y Cristo nos dice a la iglesia que nosotros, que Él nos dio, que Él nos regaló la autoridad de Cristo para que la usemos en la lucha espiritual. Alabado sea su nombre. Hay un ejemplo que lo quiero utilizar, pero no es para que usted se desanime. Es al contrario.
Es para que usted se estimule sobre la autoridad de Cristo. Busque usted la palabra, sin perder Lucas. Busque la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles 19. Hay un alboroto. Versículos 13 al 16. Versículo 13, 19, 13. Pero algunos de los judíos de exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Palabra de Dios. Es que no tenía autoridad. Es que ellos quisieron echar al espíritu inmundo, pero no tenían autoridad. No aceptaron a Cristo como su Señor y como su Salvador. No leían la palabra de Dios. No hacían las cosas de Dios, no servían el pueblo de Dios, no se involucraron en las cosas de Dios. Entonces el espíritu inmundo habla y dice: a Jesús yo le conozco. Ahí viene a Pablo, el perseguidor de cristianos, pero que entregó su vida a Cristo. Y dice, el espíritu dice: a Jesús conozco. Y Pablo, yo sí sé quién es. A eso se llama. Yo sé que Pablo tiene autoridad. Eso significaba lo que el Espíritu dijo. Entonces salieron del cuerpo de esa persona y los mandaron corriendo, asustados, atemorizados y desnudos. El creyente, hermanos, en Cristo, los creyentes, ¿usted cree en Dios? La pregunta habría que hacerla. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted confía en Dios? ¿Usted sabe que Dios está con usted? ¿Usted sabe que el Espíritu Santo, usted está sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Usted sabe que los ángeles acampan alrededor del que aman a Dios y le temen? ¿Usted sí sabe eso? Pues si sabe eso, usted tiene autoridad para pisotear al enemigo. Por lo tanto, use la autoridad que Dios le ha dado. Y entender qué significa, porque usted trabaja o hace, es en el poder de Dios, no es en el poder suyo, ni en el mío, sino en el poder de Dios. Y si algún creyente, repito esta mañana, no confía en Dios y no ha puesto su fe en Jesús y sigue cometiendo delitos y pecados, es que no tiene autoridad y no tendrá autoridad. Ahí no tendrá autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Y no es como se escucha: es que yo tengo miedo, es que yo tengo temor. ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué tiene miedo? Confía en Dios, le cree a Dios, y ahí está la señal de la victoria para los hijos de las iglesias de Cristo. Aleluya. Hermanos en Cristo, ¿usted cree que tiene lo necesario para ejercer la autoridad de Cristo en la guerra espiritual, en la lucha espiritual? ¿Usted cree o no cree? Levante la mano si cree en el Señor. Con perdón y con sencillez y con humildad, yo creo que hay muchos requisitos, pero voy a enfocar 4 para demostrar la autoridad que Dios nos dio sobre las potestades, principados de la esfera espiritual. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa más, que esto que digo es palabra de hombre, porque para el Señor estas 4 cosas le puede hacer sonreír al Señor. Para el Señor hay muchas cosas y quizás que uno ni conoce, pero intento esta mañana hacer una evaluación para más o menos entender ¿qué Cristo quisiera de nosotros para ejercer la autoridad aquí en la tierra? Lo primero, lo inequívoco, es la fe en Dios. Si usted no le cree a Dios, no podrá ejercer autoridad.
Si su fe es débil, su lucha será ineficaz. Ojo, primera. Usted tiene lo necesario para ejercer la autoridad de Cristo. Primero, ¿tiene fe? ¿Tiene fe? Aleluya. Usted tiene fe. Aleluya. Porque si usted no le cree a Dios, si usted no confía en Dios, nunca podrá ejercer la autoridad. Si su fe es débil, su lucha será ineficaz. Dos, humildad. Si usted tiene humildad, ahí tiene autoridad en Cristo Jesús. ¿Y qué es la humildad? Es poner toda nuestra confianza en el Señor. Es dejar de ser orgulloso, vanidoso, de creer en nuestra carne que somos lo que somos y que somos lo mejor que hay. La última Coca-Cola del desierto. No, eso no es humildad, eso es vanidad, eso es orgullo, eso es estar del lado del diablo. La humildad es poner toda nuestra confianza en aquel que entró a Belén montado en un burrico, en aquel que nació en un humilde pesebre. Humildad, sencillez. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, hablando con humildad y con sus pies llenos de polvo, de lo que caminaba en el desierto, llevando la palabra y la voluntad de su Padre. Porque nosotros todo lo podemos en Cristo Jesús. Aleluya. Usted tiene valor. Tercero, usted tiene valor, usted es valiente. Usted dice que es valiente. No solamente valiente que me pego trompones con el que pasa o con el que no pasa. No que soy valiente porque sé llaves de judo y de karate y bling. No. Tiene valor. Un cristiano en la lucha espiritual debe saber que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Hay muchos cristianos que temen el lado oscuro, pero Cristo está en medio de nosotros. Están los ángeles. El Espíritu de Dios dice que cuando 2 o 3 están congregados, Él está en medio de nosotros, respaldándonos, ungiendo. Somos sus hijos. Ese es el valor. Echa fuera todo temor, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Echa fuera todo temor, y aquel que teme es aquel que no ha sido perfeccionado en el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Busque la palabra de Dios, Apocalipsis 21, versículos del 6 al 8. 21 del 6 al 8, palabra de Dios. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquel que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ojo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabra de Dios. Aleluya. Nosotros somos valientes, ejército valiente de Cristo. No somos cobardes. No somos cobardes. Somos gente esforzado. Esfuérzate y sé valiente. No temas, que Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Y finalmente, lo necesario para ejercer la autoridad que todo cristiano tiene, pero úsela. Use. Dependencia. Para romper todas las ataduras, debemos someternos a Dios y ser libres en el poder de su nombre. Depender de Dios es caminar con Dios. Depender de Dios es que todo lo que usted haga y lo que yo haga está
contemplado dentro de los planes de Dios. Las cosas buenas y las cosas malas y las cosas que no nos convienen, todo a los pies de Cristo Jesús, dependiendo para tomar decisiones, dependiendo para hacer las cosas, dependiendo para entrar en proyectos. Cristo Jesús es la victoria cuando estamos dependiendo de Él toda la vida, entregados. Para mí, decía Pablo, ¿qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Aleluya. Eso es dependencia de Dios. Para mí vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Aleluya. Bendito Dios. Que el Señor nos bendiga. Cuando Dios nos da autoridad espiritual, cumple y use. Usted tiene la autoridad de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana que ha bendecido nuestras vidas. Queremos asimismo agradecerles por su generosidad, gracias a la cual es posible ser de apoyo a familias y hermanos y hermanas de la iglesia que están atravesando diversas dificultades. Los datos de la cuenta de la YBI se proyectarán a continuación en sus pantallas para que podamos realizar el depósito o transferencia de nuestros diezmos u ofrendas. Recordemos que Dios ama al que da con alegría. Invitarles para que seamos parte el día miércoles del estudio bíblico virtual desde las 18:30. Recuerde que usted puede participar a través de la plataforma de Zoom o de la página de Facebook de la YBI. Sea Dios bendiciendo nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas. Hasta pronto.